¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya saben que esto va según la hora del día en la que decidan darle a la play. Pues bueno, yo soy Tere Góngora. En caso de que le hayas dado play por primera vez, Tere Góngora Basterra. Y pues estoy aquí para compartirte un poquito sobre lo que ha tenido que ocurrir detrás del sonido. Por si no lo sabes, tengo desde 2020 un podcast narrativo en el que se me da, digamos que de una manera pasional, contar historias. Historias que tienen que ver con reflexiones, historias que tienen que ver con mis propias experiencias personales y también con historias de otras personas que admiro, lugares en los que he estado o vínculos que he establecido en mi trayectoria de vida. Que no debe ser muy distinta a la tuya. Y pues bueno, se me ha ocurrido hacer una serie de videos cada 15 días para contarles lo que ha tenido que ocurrir para cada uno de los kilómetros o episodios de la temporada 4. Y hoy corresponde hablar del kilómetro 21 que se llamó Permiso de Conducir. Entonces, permiso de conducir. Y voy a recurrir a mis papelitos que tanto me gustan, porque ya saben que en cada uno de los kilómetros vivimos 3 encuentros. Entonces, pues el primer encuentro del kilómetro 21 me lleva a reflexionar sobre el continente Puna. Es decir, como este podcast se llama Latitudes, pues lo que hacemos es viajar por diferentes latitudes del mundo. Y la primera nos lleva a ese continente del que venimos todos, que es ni más ni menos que África. Y bueno, reflexionamos un poquito sobre qué tanto realmente sabemos, sobre todo en América o en Europa, de la historia que tienen las personas que han crecido en África. Pero lo único cierto es que hay teorías que dicen que antes de que de manera natural los continentes se movieran, antes de que evolucionáramos como especie, pues que todos venimos de ahí, de África. Y pues bueno, ya que en episodios anteriores también he intentado buscar distintos animales que representen a los diferentes reinos, si en el kilómetro 19 hablamos de un insecto que fue la mariposa monarca y en el kilómetro 20 hablamos del pez más grande del mundo, que es el tiburón ballena, pues ya que llegamos a África vamos a hablar de un mamífero, de uno de los mamíferos que habita en estas latitudes. Es un antílope, lo vimos para quienes hayamos visto El Rey León en una de las escenas más importantes de la película. Es un ñu o ñúes, particularmente en este caso el protagonista que nos va llevando por la historia es una hembra de ñu a quien decidí llamarle Timba, porque ya saben que me divierto mucho creando estos guiones, porque si hay que crear, pues mejor que nos la pasemos bien. Y pues bueno, hay cosas fascinantes que podemos reflexionar a partir del viaje migratorio de los ñúes, estos mamíferos que parece que tienen barba y tienen como cola de caballo y luego tienen cuernos y es como una combinación de distintos animales también. Pero bueno, no, es un ñu. Ñúes también se acepta en plural. Y bueno, ¿qué cosas me llamaron la atención de esta especie? La primera es que son unos maratonistas naturales, es decir, conforme nacen en el Valle del Serengeti, ellos pueden correr tan rápido como un ñu adulto en cuestión de 24 horas. Son conocidos como los grandes maratonistas terrestres porque su viaje es cíclico y es maratónico. Entonces, una de las cosas que me gustó descubrir también es, porque claro, uno se pregunta, ¿qué siguen o por qué se mueven los ñúes? Como otros animales, está claro que se mueven para sobrevivir porque necesitan alimento, pero ellos tienen un sentido del olfato que les permite seguir a la lluvia. Entonces, su migración nunca sigue la misma trayectoria. Si bien van de manera cíclica, nunca pasan por el mismo lugar, digamos, y nunca se mueven en línea recta. Lo que van haciendo es ir siguiendo ese olor de tierra mojada, que generan obviamente las lluvias de verano, que representan para ellos también zonas verdes para poder alimentarse, ellas y sus crías. Y otra cosa que me gustó mucho del viaje de los ñúes, que lo cuenta mucho mejor en el kilómetro 21 de Latitudes Podcast, es que son una especie que no viaja sola, que en realidad quienes conducen la migración son
otras especies animales que viajan junto con ellos. Con ellos viajan las gacelas, Thompson, y también las cebras. Y las cebras son las que en realidad encabezan todo el movimiento por el Masai Mara y el Valle del Serengeti en África. Bueno, los peligros que atraviesan son constantes, innumerables. En las noches, pues obviamente un festín de ese tamaño pues representa un antojo muy particular para los depredadores como las hienas o los leones. Eso en la noche, bueno, también durante el día. Y luego también tienen que atravesar muchos peligros naturales, ríos que del otro lado tienen acantilados completamente verticales, y realmente es sorprendente descubrir que uno pensaría que la mayoría de los ñus que mueren en ese trayecto pues mueren en las fauces de algún felino, pero en realidad no es así. En realidad, en la desesperación por querer sobrevivir y atravesar ríos, la gran mayoría de los ñus que mueren porque se ahogan. Aunque son y aprenden muy rápido a nadar, tan rápido como aprenden a correr, muchos de ellos pues mueren aplastados de manera sin querer por otros de su especie, o otras gacelas u otras cebras. Es un viaje que hacen cada año, que se empieza generalmente en primavera, y que bueno, le dan prácticamente toda una vuelta a una región bastante extensa de África. Y quise recurrir a ellos sobre todo porque me gustó mucho cómo comparten el alimento de las praderas, ¿no? Es como, la naturaleza es tan sabia que, por ejemplo, las cebras se alimentan de las partes más altas de la pradera. Luego, los ñúes de las partes medias, y las gacelas Thompson, que son más pequeñitas y tienen esa boca más pequeñita, pues pueden llegar a arrancar desde la raíz lo que queda de lo que se han comido los otros. Y me gusta reflexionar sobre esto, porque a veces pensamos que no podemos compartir el espacio, los países, las ciudades con otras personas que no son de nuestra misma raza o de nuestra misma educación o de nuestra misma condición, porque pensamos que nos van a quitar cosas que deberían ser nuestras. Cuando en realidad creo que la naturaleza, una persona que quiero mucho y que ha sido uno de mis referentes, siempre me decía que la vida siempre es más inteligente que nosotros, y que el miedo y la competición no nos van a llevar a ningún buen lugar. Vivimos en un hogar planeta que tiene suficientes recursos para todos, si lo sabemos cuidar y si lo sabemos administrar, y si somos lo suficientemente responsables como para cambiar algunos hábitos que a lo mejor no nos están funcionando tan bien. Bueno, eso sobre los ñúes, que me gusta reflexionar sobre que son grandes maratonistas, que en realidad siguen el alimento, pero gracias al olfato, porque siguen a la lluvia y al olor a tierra mojada, y que pues hay que celebrar un poco más lo que puede traernos el mestizaje. Y eso con el primer encuentro, porque cada uno de los kilómetros de latitudes tiene 3 encuentros. Y el segundo encuentro nos lleva a una experiencia personal en mi propio viaje migratorio, cuando decidí cambiar de país y tuve que empezar pues muchos procesos de cero. Y uno de esos procesos fue cuando quise sacarme mi permiso para conducir, porque aunque llegué a vivir aquí con 31 años, 31, no, a ver, me están saliendo mal las cuentas y me estoy poniendo nerviosa, en el 2016. Bueno, total, que tuve que volver a hacer mi permiso de conducir, y eso implicó que tenía que ir a clases, que también tuve que pagar una cuota, que tuve que hacer, además de las horas teóricas, horas prácticas, y pues tendrán que escucharlo, pero es un poco cómo me fue el día de presentar el examen y lo que tuvo que pasar antes de que yo tuviera que presentar el examen. Pero el mayor aprendizaje que saqué de esa experiencia fue lo importante que es que tengamos la humildad para desaprender, para decir, oye, pues a lo mejor esto que llevo haciéndolo de esta manera durante tantos años, porque aprendí a los 18 y luego tengo que cambiar cosas porque mi profesor, que es un profesor que a eso se dedica, me dice que a lo mejor no estoy haciendo las cosas como debería por el bien de la vialidad. Y pues bueno, cuando te dicen que lo que haces pues no está tan bien, pues te enfada, te molesta. Y hay que tener como esa humildad para reconocer
que hay que hacerlo diferente. Y yo, uno de los descubrimientos que he tenido en ese tiempo es que no llevo muy bien la crítica. Y ese ha sido otro de mis aprendizajes. Tanto aprender a reírme de mí misma, como también aprender a tomarme las cosas un poco menos en serio, en el sentido positivo. En el sentido de decir, bueno, a lo mejor puedo ser una mejor versión de mí misma. Entonces, eso en el segundo encuentro, escúchanlo. La verdad es que cuando lo grabé, si lo han escuchado saben a lo que me refiero, sentí como un poquito de vergüenza porque hay una parte ahí que medio actúo, pero bueno, este proyecto también se trata de ser valiente y se trata también de divertirme, como he dicho antes, pasármelo bien y bueno, si hay que probar nuevas cosas, pues se prueba. Eso con la parte de mi segundo encuentro, que fue el permiso de conducir, en el que también reflexiono sobre si es lo mismo conducir o manejar y en donde pongo el valor, la riqueza de desaprender y mostrarnos humildes para decir, pues a lo mejor esto podría hacerse mejor de otra manera. Y luego llegamos al tercer encuentro, que llegamos a un mar al que le han dedicado canciones y poemas, que es el mar Mediterráneo, pero que también representa una muy importante prueba de supervivencia para algunas personas que vienen del continente cuna para buscar una mejor oportunidad para vivir. Y ahí lo que intento es que crezcamos en la empatía para comprender que en realidad en lo esencial nos conducen los mismos anhelos y que hay un coste muy caro para todas aquellas personas que están buscando llegar a puertos en el que se les reciban con los brazos abiertos. Entonces eso es en el tercer encuentro y ya con esto llego al cierre recordando las tres cosas que considero más importantes, que es estar dispuestos a recorrer caminos, profundizar, ir al fondo de las cosas y también agradecer, como siempre, los acentos y las personas que nos acompañan en el camino. Y como en todos los kilómetros de latitudes, pues yo leo, me gusta leer. Y no solamente me gusta leer, sino que me motiva a leer. O sea, he descubierto en este tiempo que el aprendizaje es una cosa que me mantiene energética, que me mantiene curiosa, que me mantiene activa y que además me permite llegar a conclusiones que después comparto con todos ustedes, como en estos videos, como en los podcasts. Y además de volver a recurrir a los dos libros que les mencioné en el kilómetro anterior, uno de Umberto Eco y otro de Theodore Kallifatides, en este episodio recurrí a este maravilloso libro que abrazo, porque hay ciertos libros que casi se convierten en parte de uno mismo y este es uno de ellos. Es de Irene Vallejo, española, de Zaragoza, que está recorriendo el mundo con las traducciones de este ensayo, que no hace otra cosa que contarnos de una manera muy cercana, muy divertida, muy profunda, la historia de los libros. Entonces, si les gusta leer, sé que cuando se ve dices, guay, pues a lo mejor está gordito, ¿no? Pero es un libro muy gordito de amor, está llenito de amor por la literatura, por los griegos, por los romanos y por las bibliotecas, por las personas que se dedican a trabajar en ellas. Y bueno, el otro día alguien me preguntaba que cómo se me ocurre llegar a cada uno de los títulos y también de los temas que quiero tratar en los kilómetros. Y mi respuesta fue que casi siempre me mueve algo que me molesta. Entonces, por ejemplo, en el kilómetro 21 una cosa que me molesta es la intolerancia, me molesta el racismo, me molesta que opinemos de ciertas experiencias sin antes haberlas vivido. Entonces, lo que hago es intentar transformarlo y cuando lo intento transformar, recurro a cierta literatura para poder tener argumentos que sean al mismo tiempo robustos y al mismo tiempo que se enfoquen como en esa empatía que quiero transmitir. Entonces, aunque no sé siempre el título de los libros y los temas, sí cuando voy leyendo de repente tomo notas y digo, esto tiene que ir para el kilómetro tal o esto tiene que ir para la temporada tal. Y así fue como cuando leí este libro, que fue poco después, creo que a finales de 2020,
apunté temporada 4. ¿Lo ven? Y es un capítulo que se llama, lo tengo aquí, el otro es Quien cuenta mi historia. Y les voy a leer un fragmento chiquitito y con esto ya termino mi intervención de hoy. Está casi al final y es preciosa porque dice, ay, a ver si se me ha perdido. A ver si se me perdió. Es el otro quien cuenta mi historia. Aquí está. No, esto no es. Perdone, cosas gajas del oficio. Les prometo que lo había preparado antes y miren, esto me pasa. Aquí está. Lo tengo. Así, la historia occidental nace explicando el punto de vista del otro, del enemigo, del gran desconocido. Me parece un planteamiento profundamente revolucionario, incluso 25 siglos después. Necesitamos conocer culturas alejadas y diferentes, porque en ellas contemplaremos reflejada la nuestra, porque solo entenderemos nuestra identidad si la contrastamos con otras identidades. Es el otro quien me cuenta mi historia, el que me dice quién soy. Y bueno, a mí llegar a vivir a España me ha permitido descubrir muchas cosas. Y creo que la más importante es descubrir ciertas cosas sobre mí misma, gracias al contraste de identidades entre españoles y mexicanos. Dos países que amo, dos países que me encantan y que abrazo tanto como este libro de Irene Vallejo que todo el mundo debería leer. Un besito muy grande, ya me pasé de 2 minutos. Intentaré mantenerme en los 15 minutos para el próximo Detrás del Sonido del kilómetro 22. Chao, encantada de verlos.